Hola familia, ¿cómo están ustedes? Qué gusto tenerlo ahí. Y ya estamos con las entrevistas del día. Y hoy día siempre hay un personaje y hay una persona. En estos momentos estamos con un senador de la República, ustedes ya lo pudieron ver en la pantalla, y senador por la 10ª región, Fidel Espinosa. ¿Cómo está, Fidel? Qué gusto saludarlo y qué gusto tenerlo aquí en la entrevista del día. Muchas gracias, un gusto igual de estar junto a ti nuevamente. Para mí siempre va a ser un honor, un agrado estar aquí en Inet Televisión para poder conversar temas de actualidad, de interés, que le interesan a la familia de nuestra ciudadanía. Así que muchas gracias por la posibilidad. A propósito de eso de actualidad, ¿qué pasó con la reforma tributaria? Bueno, ha sido una mala noticia lo que ha ocurrido en la semana con el gobierno en particular, pero también con la posición política que adoptaron ciertos sectores de rechazar una reforma tributaria que lo que busca es mejorar la calidad de vida de la gente. O sea, la reforma busca recaudar más recursos para el Estado, generar más impuestos a los súper ricos y con esos impuestos de una u otra manera poder llevar a cabo los programas sociales del gobierno, entre ellos las mejoras de la PGU, de las pensiones, tener la posibilidad de tener más vivienda social, etcétera. Entonces, por lo tanto, es una mala noticia para Chile lo que ocurrió esta semana. A mí no me sorprende en absoluto la posición que tuvo la derecha, por eso yo no comparto en absoluto las palabras de la ministra Camila Vallejo y de mi propia compañera de partido, Analí Uriarte, ministra, que han pretendido culpar solo a la derecha de este tema, que hay que asumir también que tuvimos responsabilidades como gobierno. ¿Cómo cuáles, Fidel? Por ejemplo, no haber alineado a todos los parlamentarios. Aquí hay que tener siempre la clara posición de que los ministros de Estado son los que tienen que alinear los votos en el Parlamento. Nos pasó hace semanas atrás con el fiscal nacional, recuerde usted, sí, claro. El gobierno no tuvo los votos, 2 veces se le cayeron nominaciones al fiscal nacional, pero eso no afecta la vida de los chilenos y chilenas el que se haya caído el nombre del fiscal nacional, pero esto sí afecta la vida de los chilenos, por eso el gobierno tiene que asumir de que no hizo bien el trabajo allí, que no puede culpar a la derecha porque siempre la derecha va a estar defendiendo los intereses de los súper ricos, de los grandes empresarios, por lo tanto no puede ser motivo de culpar a la derecha de que se cayó la reforma tributaria. Tenemos que asumir de que no se hizo bien el trabajo, que hubo ministros que prefirieron estar en los actos del 8 de marzo, que es una fecha muy importante, que se conmemora el Día de la Mujer, pero que debiesen haber estado todo el día en el Parlamento consiguiendo los votos que faltaban. Y también no podemos eximir de responsabilidades a aquellas diputadas, 3 diputadas, lamentablemente mujeres, que ese día privaron a otros millones de mujeres de poder acceder a los beneficios de una reforma tributaria, porque se salieron de la sala, estando en Valparaíso, en el Congreso, no votaron porque habían tenido un altercado el día anterior, eventualmente con el ministro de Educación, el señor Ávila. Y yo creo que nunca puede ser una excusa el tener, en definitiva, el no votar en la sala del Congreso si tú estás en el Congreso. O sea, uno puede haber una licencia médica, puede estar fuera del país, porque estando fuera del país bajan los quórum y no afecta la votación. Pero aquí estaban en Valparaíso, estaban en el edificio del Congreso, se retiraron de la sala y no votaron. Es lo mismo, o sea, nosotros lo elegimos a ustedes como nuestro representante. Lo mínimo que le pedimos es, oiga, presente, haga su pega. Responsabilidad. Yo, por ejemplo, a mí me toca mucho ir al Parlamento andino, que es parte de mi responsabilidad además para representar a Chile, pero cuando yo estoy allá, en alguna semana que me corresponde una votación importante, como fue la del fiscal, una de las veces que se cayó la votación del fiscal, mi permiso constitucional rebaja los quórum. Eso significa que mi voto no es perjudicial si yo no estoy. Pero aquí estaban en Valparaíso, no votaron y faltaron 3 votos. 3 votos fueron los que faltaron para aprobar la reforma. Ahora, en el Senado, si esto entra por el Senado, obviamente se requieren más votos porque la ley dice que si insiste el gobierno con la misma ley por el Senado, porque si no pueden presentarla de nuevo a la Cámara de Diputados hasta un año más, y la gente no puede esperar un año más, tenemos problemas, la inflación, los precios, los arriendos. Lo conversamos ayer en Puerto Montt, conversando con comités de vivienda. Hoy día una pieza cualquiera en malas condiciones, 300.000 pesos, 250.000, un arriendo de cualquier casa, aunque sea pequeñita, 500.000. Todo se fue a las nubes, por lo tanto la gente necesita tener más apoyo y esto es una muy mala noticia para Chile lo que ocurrió esta semana. ¿No se dará paso también al sexto retiro también, que se legisle ya que no se pudo, por un lado, ver con los propios ahorros de la gente? Yo lo he dicho, yo voté siempre a favor de los retiros. Sí. Siempre usted fue testigo de eso, lo hice como diputado, defendí el sexto retiro, este gobierno no quiso, por el tema de la inflación, no quiso el sexto retiro, a pesar de que cuando eran oposición al gobierno anterior eran quienes propugnaban, ¿no es cierto?, los retiros. Yo creo que los retiros siempre los voy a defender porque yo vi que la gente mejoró su calidad de vida, invirtió su dinero
en cosas que fueron bien para su familia, incluso comprando un vehículo, como alguien me dijo alguna vez, ¿por qué no? Nunca había tenido la posibilidad de tener una herramienta de trabajo o mejorarle el año, u otros pagaron sus dividendos, otros metieron la plata para el ahorro, para la vivienda, otros mejoraron sus casas. O sea, yo no estoy en contra de un sector retiro, por más que los economistas señalen una cosa distinta. Bueno, el proyecto de reforma tributaria, ¿correrá la misma suerte del proyecto de la ley previsional, de la reforma previsional? A ver, primero nosotros creemos y tenemos la convicción que la reforma tributaria es necesaria para el país. O sea, este gobierno y nuestro gobierno, el presidente Boric, no se sustenta sin reforma tributaria. O sea, por lo tanto van a tener que insistir por el Senado. Pero para insistir por el Senado se requieren 32 votos. Se requieren más altos quórum que en la Cámara. ¿Por qué? Porque la ley dice, si fracasa, la Constitución establece claramente, si fracasa un proyecto de ley, tú lo puedes volver a presentar dentro de un año. Pero si insistes en la otra Cámara, en este caso el Senado, tienes que tener 2/3, es decir, 32 senadores. Como todo el mundo sabe, hoy día existen 25 senadores que son de la derecha y 25 que somos de la izquierda, de la centroizquierda. Por lo tanto, se requieren 7 senadores de la derecha para aprobarla. ¿Eso qué significa? Que vamos a tener que negociar para poder sacar una reforma tributaria que mejore la calidad de vida de nuestra gente, porque es necesario, fue un compromiso del presidente Boric, por eso es muy importante no culpar a terceros, eso es lo que quiero decir. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad. El pueblo de Chile nos dio un mandato a nosotros, no le dio un mandato a la actual oposición, a la derecha, a nosotros nos dio un mandato para conducir los destinos de este país. Y por eso yo no me voy a quedar callado cuando el gobierno se equivoque. Algunos me critican, dicen, no, es que el senador ha sido duro con el gobierno. No es que sea duro, a mí no me gusta que se actúe como amateur. Aquí ellos han menospreciado la experiencia de otros que le podemos decir, mire, estas cosas se hacen así. Y voy a dar un ejemplo, si me lo permite. El año 2007, la reforma más importante, la reforma de las pensiones de la presidenta Bachelet, le faltaba un voto, que paradojalmente era el mío. La propia presidenta me llamó. Pero no era porque yo no quería votar, yo había tenido un accidente automovilístico trabajando el día domingo en Estaquilla. Y por lo tanto me encontraba hospitalizado, y lo pueden verificar, ¿no es cierto? Yo me encontraba hospitalizado en el Instituto del Trabajador en Puerto Montt, en el IST. Y la presidenta me llamó, obviamente, para preguntarme por mi estado de salud, pero también para saber si mi voto iba a estar o no iba a estar, para que ellos se pusieran en el otro escenario. No se le cayó el apellido de la presidenta Bachelet por llamarme para decir si iba a ir a votar. No se le cayó el apellido, porque no había superioridad moral como la que dice Jackson sobre nosotros, que ellos tienen superioridad moral ni nada. La presidenta me llamó porque estaba preocupada y sabía que si yo definitivamente le decía que no iba a estar con mi voto, tenía que conseguirse el voto al otro lado, ¿o no? Eso es preocuparse, y eso no es rebajarse ante un parlamentario, al contrario, es dialogar para que ese voto le servía enormemente. Y mi voto fue gravitante en esa reforma. Llegué a votar, me acuerdo el otro día, pedí las autorizaciones y después me volví a hospitalizar. Y así han pasado muchas otras cosas. Ricardo Lagos también llamaba a sus parlamentarios. No se le va a caer el apellido de un presidente porque llama a sus parlamentarios. Pero aquí lo que ha pasado, y no es culpa de Boric quizás, sus propios entornos, sus propios ministros que lo rodean le dicen, no, este trabajo lo hacemos nosotros, ya tenemos los votos, y no los tienen. Les pasó ya innumerables oportunidades. Lo que pasa es que ahora perjudicaron, al no haberse dado cuenta de que no tenían los votos, se perjudica a todo un país, y eso me preocupa enormemente. De todas maneras, ojalá que la reforma previsional no corra la misma suerte. Esperamos que no, por supuesto, la reforma previsional es una reforma tremendamente importante para nuestros compatriotas. Tenemos que sacar adelante muchas materias que signifiquen mejorar, obviamente, también las pensiones, ver qué pasa también con el tema de la ISAPRE, que ha estado muy cuestionado, donde nosotros no es que queramos eliminar la ISAPRE como algunos andan diciendo, lo que queremos es que hayan elementos de mucho mayor justicia social, que avancemos en la construcción, y ojalá que ya que ahora se inicia este nuevo proceso constituyente, también ahí se actúe con más responsabilidad con el país, y seamos capaces de dar un listado de temas de un mejor estado democrático de derechos para las personas. Porque hoy día todavía tenemos familias que se mueren porque no tienen un buen acceso a la salud, hoy día tenemos familias que sufren cuando alguien queda postrado y no tiene cómo el Estado se desatiende. Eso también es violencia. Lo digo a propósito del 8 de marzo, que el otro día la ministra Orellana de la Mujer decía todos los elementos que involucraban mayor justicia y equidad de género para la mujer, que es muy importante. Pero también hay violencia cuando el Estado no deja de acompañar a una familia cuando alguien se enferma, porque alguien tiene que dejar de trabajar. Y cuando alguien deja de trabajar, generalmente es la mujer. Eso pasa todavía en este país, y ojalá que sea la Constitución del 7 de mayo, que se haga con responsabilidad y tengamos estos temas. Estos son los temas que los chilenos quieren escuchar. Por estos temas salió la gente a la calle, por tener una mejor reforma de pensiones, por tener
un mayor acceso a la salud, que no se nos muera alguien esperando en una urgencia, como ocurrió con un joven en Puerto Montt hace un par de semanas atrás, que generó una crisis en el hospital de Puerto Montt. Esas son las cosas que queremos para nuestro país. Oiga, a propósito de Puerto Montt, ¿cómo encontró la designación, no la designación, sino el fallo de que 7 extranjeros, o sea, específicamente 7 colombianos, que hicieron un acto, infringieron la ley fuera del país? ¿Cómo lo encuentra usted? Ya lo dijo. Yo lo primero que quiero decir es que yo no soy un contrario a la inmigración. No. Primero porque creo que hay muchos migrantes que han sido una contribución a nuestro país y a nuestra región, que trabajan, que tienen sus hijos en establecimientos educacionales, que trabajan tranquilamente y son un aporte, y los vemos en un restaurante, los vemos atendiendo en diferentes lugares. Pero sí yo soy claro en decir que el inmigrante que comete delitos tiene que irse rápido del país, tiene que ser expulsado. Por eso lo que ocurrió en Puerto Montt, donde fueron golpeados a mansalva, un grupo de carabineros en donde tuvieron en riesgo sus propias vidas, producto de una avalancha de 12 extranjeros, de los cuales 7 se logró su expulsión, los otros 5 no, porque desaparecieron. Yo creo que es importante. Nosotros aprobamos recién una ley que hace mucho más flexible el trámite para expulsar a los delincuentes. Nosotros no queremos delincuentes de otros países porque ya nos basta con los que tenemos en Chile, que andan cometiendo actos delincuenciales y que han puesto a muchas comunas en inseguridad, no solo en Santiago. Algunos creen que la delincuencia es solo en Santiago. Aquí también en nuestra región estamos teniendo delitos de alta connotación, asaltos en parcelas, asaltos a mano armada en los servicentros, como ocurrió en Yanquihue hace un par de días atrás, con una logística increíble. Esas cosas nos deben preocupar. Por lo tanto, yo valoro que hayan sido expulsados estos 7 colombianos, porque corresponde cuando cometen este tipo de delitos. No solo porque hayan atacado a carabineros, sino que cuando cometen cualquier tipo de delito que pone en riesgo la vida y la seguridad de las personas. A propósito de crímenes y delitos, la corrupción. A ver, ¿cómo andamos por ahí? Bueno, los temas de corrupción tenemos que seguir avanzando en nuestro país. En nuestro país todavía tenemos un problema, no solamente la corrupción en el sistema público, sino que también la de cuello y corbata, la que se da en el mundo privado. Y por lo tanto, esta reforma tributaria también buscaba muchos elementos, esta que fue rechazada esta semana, para ir bajando los niveles de elusión y de evasión tributaria, que esa también es una forma de corrupción y que también daña a los chilenos y chilenas cuando hay mucha evasión tributaria porque no se puede invertir en políticas sociales. Pero yo soy un convencido que la corrupción, y esa fue una parte de mi labor fiscalizadora siempre como diputado, que no hayan actos, ¿no es cierto?, que atenten contra la probidad, contra lo que significa obviamente construir un Estado de Derecho en el cual el bien superior es la gente y los recursos del Estado tienen que ser invertidos en la ciudadanía. Cuando hay alcaldes, por ejemplo, que están investigados, independiente del color político, como el señor de Vitacura, que se le descubre en las paredes de sus propiedades dinero escondido, eso debe ser sancionado totalmente. Y por eso es bueno, ¿no es cierto?, que hoy día existe una ley de transparencia que permite que cualquier ciudadano pueda saber cuál es el patrimonio que tiene cada autoridad. Eso antes no existía. Y en base a eso se puede establecer cada 4 años si eso se condice o no con sus ingresos. Hay harto tema ahí también que tratar, y sobre todo impuestos internos, que a la señora Juanita de la esquina le cierran por no dar una boleta, y a ciertas personas se les condonan miles y millones de pesos. Eso, bueno, ha sido un mal endémico en nuestro país, independiente de los gobiernos. De derecha o de izquierda, de repente pasan situaciones que son simplemente en ese plano inaceptables. Yo he sido testigo de señoras que, como usted lo señala muy bien, le cierran un kiosco porque no entregó una boleta de 20.000 pesos, pero a los delincuentes de cuello y corbata, el caso Penta, el más emblemático de este país, ellos de una u otra manera se burlaron por largos años, y quizás muchos lo siguen haciendo, de un sistema que era muy permisivo con ellos, y así evadían impuestos, después financiaban la política, y tenían a muchos políticos cooptados de diferentes formas con financiamientos irregulares para sus campañas. Cortito, antes que se nos vaya el tiempo. Vivienda aquí en Osorno. Bueno, el mejor ejemplo que estamos viviendo una crisis en Osorno es que esta semana salieron beneficiadas 1.139 familias de la región con nuevas viviendas, 750 para Puerto Montt, 192 para Purranque, 129 para Frutillar, 56 para Yanquihue y 0 para Osorno en este llamado. Eso habla, ¿no es cierto?, de la crisis que se está viviendo producto de varias circunstancias, no solamente atribuible a los comités. Aquí tenemos mucho compromiso con los comités de vivienda. Yo voy a seguir trabajando para que sacar adelante y subsanando sus problemáticas, pero me corresponde ahora asumir
en unas semanas más, si Dios así lo quiere, la presidencia de la Comisión de Vivienda del Senado, y desde ahí Allá. quiero ayudar para que este año Osorno saque muchos proyectos habitacionales, pero aquí tenemos un problema con los humedales, tenemos un problema porque la ley de humedales, que nace como una muy buena medida para protegerlos, y yo estoy de acuerdo con eso, se está transformando en un dolor de cabeza porque ahora no quieren que nadie construye cerca de un humedal. Y aquí de repente no hay un humedal, llueve un día completo y se transforma un humedal en algún lugar y se elimina la posibilidad de construir vivienda, como nos ha ocurrido en el predio Baquedano, que ya más de la mitad están siendo declarados humedales y se va a impedir construir viviendas sociales para nuestra gente allí. Ahí tenemos un problema. Y el segundo problema, para terminar, es monumentos nacionales. Monumentos nacionales, aparece un resto arqueológico, aunque sea una cerámica, y se paralizan las obras. Eso tenemos que agilizarlo, que las respuestas sean más rápidas, porque no podemos permitir que cuando se esté construyendo un hospital o vivienda, se paralicen por largo tiempo obras, 1 año, 2 años en algunos casos, que hacen inviables después los proyectos, porque las empresas se van, dejan botar las obras y eso perjudica a la gente. Oye, hay hartos temas que un hijo ilustre también se me quedó en el tintero por ahí, de Puerto Montt, que ya no es hijo ilustre. Bueno, volver, sí, sobre el tema de Pinochet, yo con la gente yo creo que está aburrida sobre el tema de Pinochet, pero que todavía quedan ciudades que lleven la calidad de hijo ilustre. Lo que hizo el Consejo de Puerto Montt yo lo valoro, porque en definitiva no puede ser hijo ilustre ningún tipo de dictador ni violador de derechos humanos, sea de un lado político o de otro. No pueden llevar sus nombres de las calles ni nada que se le parezca, pero repito, es un tema que la gente quiere ir dejando en el pasado y que nos preocupemos los temas de futuro. De todas maneras, a propósito de eso, par de segundos para dirigirse a esta cámara y llevar su mensaje a nuestros televidentes. Sí, un saludo muy grande a toda la gente. Va a iniciarse pronto un proceso constituyente, voto obligatorio para el 7 de mayo. Tenemos candidatos, todos los partidos tienen candidatos. Nuestro candidato del Partido Socialista, Eduardo Castro, profesor de la Universidad Osornino de toda la vida, así que vamos a tener allí un candidato que queremos que lleve los reales temas que la ciudadanía quiere sacar adelante en su proceso constituyente, y por lo tanto vamos a tener varias semanas para tener esa discusión, que va a ser una discusión para tener una nueva constitución, porque en eso sí no podemos perdernos. Chile necesita y requiere una nueva constitución que garantice más derechos para nuestra ciudadanía. Muchas gracias, senador Fidel Espinosa. Y bueno, con respecto a lo que decía el senador, ahí está nuestro programa Candidato X, ya estuvo Eduardo acá con nosotros. Lo invitamos después de nuestro noticiero, los lunes, miércoles y viernes, y después la repetición al otro día de nuestro Candidato X. Gracias por estar ahí. Muchas gracias por la invitación. No, de todas maneras, y gracias por estar ahí. Ya volveremos con otra entrevista del día. Chao.